Hola, ¿cómo están? Les saluda Fernando Romero Palacio. Yo soy médico de familia del Departamento de Desarrollo y Gestión Clínica Integrada del Servicio de Salud Bio Bio y del Centro de Costo Cuidados Paliativos del Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz. Es un gusto poder acompañarles en esta oportunidad para abordar un tema muy importante como es los cuidados paliativos. Para esto vamos, vamos a compartirles primeramente la hoja de ruta. En primer lugar, estaremos hablando acerca de algunas definiciones para irnos adentrando al tema. Después hablaremos ya de la definición en sí mismo de cuidados paliativos. Hablaremos también de los principios básicos que rigen a los cuidados paliativos. También hablaremos sobre las características al identificar a los pacientes que son usuarios de cuidados paliativos. También algunos aspectos sobre necesidades que surgen al final de la vida. Algunas consideraciones también acerca del dolor, un síntoma muy importante. También el rol que juegan los cuidadores, en este caso, y finalmente las conclusiones. Muy bien, empezamos entonces con algunas definiciones. Tenemos así, por ejemplo, el sufrimiento definido como la sensación motivada por cualquier condición que obligue al sistema nervioso al desgaste, pudiendo ser por causas físicas o emocionales, o también llamadas o conocidas como psicológicas. Y siempre es algo consciente, es decir, que el paciente sabe, percibe y conoce que lo tiene. Por otro lado, el dolor es definido como la percepción sensorial localizada y subjetiva, acuérdense bien de esa palabra, subjetiva, que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte determinada del cuerpo. A su vez, el confort está definido como la condición que proporciona bienestar o comodidad en cualquiera de las dimensiones del ser humano, sean estas físicas, psicosociales, espirituales y ambientales. Y finalmente, ¿qué entendemos por paliativo? Paliativo se entiende con algunos sinónimos, que sirve, por ejemplo, para atenuar, disminuir, mitigar o suavizar los efectos de algo que resulta negativo, que puede ser tal así como un dolor, un sufrimiento o un castigo. Ahora, ya en el concepto, la definición misma de cuidados paliativos, tenemos que existen algunas definiciones, pero la que más se acerca y que es más integral y que aborda todos los ámbitos de lo que se espera de los cuidados paliativos es la que nos otorga la Organización Mundial de la Salud, que dice que los cuidados paliativos son el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Dentro de los cuidados paliativos existen algunos principios básicos que norman o rigen estos cuidados. Así tenemos, por ejemplo, que los cuidados paliativos se encargan del alivio del dolor y de otros síntomas. Los cuidados paliativos ven a la muerte como un proceso normal y por ende no pretenden acelerar ni retrasar la muerte. Los cuidados paliativos tienen que ser integrales, es decir, que deben estar considerando todos los aspectos y ámbitos de las personas, sean estos espirituales, psicosociales, y que nos permitan un adecuado cuidado del paciente. Los cuidados paliativos están basados como un sistema de soporte de ayuda a los pacientes en su proceso de enfermedad y de sistema de soporte de ayuda a los familiares en el proceso de adaptación a este proceso de enfermedad del paciente. Los cuidados paliativos están otorgados por un equipo multidisciplinario que es cercano y responden a las necesidades de los pacientes y sus familias, incluyendo algún tipo de soporte emocional en el duelo, por ejemplo, cuando esto esté indicado. Los cuidados paliativos buscan mejorar la calidad de vida y se requiere que sean aplicables de forma precoz, en conjunto muchas veces con otro tipo de tratamientos, por ejemplo, los tratamientos oncológicos, con quimioterapia o radioterapia. Hay que tener presente siempre que
Esta transición de los cuidados paliativos generalmente no es algo que se tenga que hacer de golpe, sino que tiene que ser algo gradual, de a poco, y debe estar siempre centrado en las personas, es decir, en sus necesidades individuales. Y también pensar que más que estar pensando en un plazo concreto de supervivencia, hay que pensar y centrarse en esas necesidades del momento, del aquí y el ahora. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de algunas características que identifican a los pacientes que pueden ser usuarios de cuidados paliativos. Eh, no solamente los pacientes que tengan algún problema de salud oncológica, como el cáncer, pueden ser usuarios de cuidados paliativos, ¿ya? Sino también otros pacientes con condiciones de enfermedad grave avanzada, donde no hay cura, y que presentan un deterioro progresivo. Por ejemplo, enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la insuficiencia cardíaca congestiva, especialmente en las etapas avanzadas. También el paciente de cuidados paliativos puede ser aquel que tiene condiciones de enfermedades con deterioro progresivo, donde los tiempos de vida o supervivencia son limitados, perdón, son largos y obviamente en ese largo periodo tienen necesidades que suelen ser cambiantes. Como ejemplo de ello tenemos las demencias. Otro grupo de pacientes de cuidados paliativos son aquellos con condiciones y daños graves e irreversibles, como por ejemplo cuando ocurre lo que ocurre en la parálisis cerebral. Y finalmente, aquellos pacientes que tienen una edad avanzada, donde no hay una patología concreta de fondo, pero sí hay condiciones que están asociadas a su edad. Los cuidados paliativos son muy importantes en esta etapa, cuando se acerca el final de vida, donde podemos observar algunas necesidades de los pacientes y que debemos estar atentos para poder ayudarlas y acompañarlas. Es así que podemos tener necesidades físicas, expresadas como dolor, frío, calor, hambre, sed. Hay otras necesidades que son sociales, como las que se expresan a través de los familiares, la vida familiar, ¿verdad? El haber compartido con amigos, necesidad de saber de los vecinos, etc. También existen necesidades psicológicas, expresadas a través de angustia, miedos, desesperanza por no saber qué es lo que va a ocurrir, por el futuro incierto o futuro ya conocido. Y también las necesidades espirituales, basadas principalmente en las creencias que tenga cada persona. Muchas personas son creyentes, son religiosas y al final de sus días sienten una necesidad imperiosa de estar en paz con sus creencias, con su religión. Hay que tener en cuenta también que las necesidades pueden pasar por algunos asuntos que son bien prácticos, tales como decisiones anticipadas, ¿no es cierto? Organizarse bien para que no quede nada pendiente y que eh, eso dé tranquilidad a las personas de saber que todo quedó ordenado y como así lo quería la persona en este caso que está al final de sus días. Y recordar que lo más importante en la atención de los últimos días de las personas es el acompañamiento. Eso es lo más importante, saber, las personas se sienten tranquilas, saber que su familia está ahí. Por eso hay personas que incluso habrán escuchado que dan su último aliento hasta que, no sé, pues llega un hijo que vivía lejos. Entonces, es algo muy importante. Por eso el acompañamiento se precisa y es parte de las necesidades al final de la vida. Otras necesidades es la atención del duelo, el cual generalmente suele ser anticipado y debe ser oportuno, ¿sí? Muchos pacientes que ya saben su condición, saben su pronóstico, empiezan a elaborar el proceso del duelo anticipadamente. Por eso tenemos que estar atentos para dar un apoyo oportuno en ese sentido. Y todo esto nos va a conducir al objetivo final, que es que los pacientes estén confortables,
que se sientan tranquilos, se sientan en paz, y esto les dé una tranquilidad tanto a ellos como a sus familias. Ahora vamos a ver algunas consideraciones acerca del síntoma más frecuente o el más eh, expectante o que causa más angustia, como es el dolor. Este dolor, entendido como habíamos visto antes, como la percepción sensorial localizada y subjetiva, ya les voy a decir por qué, que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo determinada. Subjetiva implica de que el dolor no es el mismo para todas las personas. Hay que individualizar el dolor. Cada persona puede percibir su dolor y expresarlo de distintas maneras, de acuerdo a cómo lo siente. Y el dolor entendido también no solamente como un aspecto de un ámbito único, sino de varios ámbitos que pueden desencadenar o contribuir a este dolor. Por eso es muy importante no dar por sentado que un dolor es el mismo para todos, todo paciente. Cada persona lo siente y lo expresa de distinta manera. Al dolor lo podemos clasificar de algunas maneras, ya va a depender de algunos factores. Por ejemplo, si nos vamos a la temporalidad, el dolor puede ser clasificado en agudo, es decir, aquel que está limitado en el tiempo, es decir, que dura una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero siempre se sabe que va a tener un inicio y va a tener un final. Por ejemplo, cuando existen fracturas o algún dolor de guatita, como cólicos intestinales. No así el dolor crónico, que este, en cambio, es ilimitado en el tiempo, es decir, permanente. Y ejemplo de ello tenemos el dolor por cáncer. Por eso es muy importante o se vuelve muy relevante aquí el apoyo de cuidados paliativos para mitigar ese dolor. De acuerdo a la intensidad, el dolor se puede clasificar en dolor leve, es decir, aquel que puede permitir actividades habituales a las personas. Puede ser un dolor moderado, es decir, ya cuando comienza a interferir con estas actividades y que ya precisa algún tipo de tratamiento, especialmente opioides. Y ya tenemos el dolor severo, es decir, aquel que interfiere no solo en las actividades habituales, sino también estar presente en el reposo. Aquí ya se requiere de opioides más potentes. Ahora, según el curso, el dolor puede clasificarse en continuo, es decir, que no desaparece, o puede estar presente de forma irruptiva, es decir, con exacerbación, es decir, por momentos. Pero esto siempre en pacientes que ya están con tratamiento y se mantienen estables. De pronto puede aparecer un dolor a una determinada hora del día. Entonces, ese es el dolor irruptivo. Ahora, según la patogenia, es decir, el lugar que está afectando, el dolor puede ser clasificado como neuropático. Y este generalmente suele ser de característica punzante o quemante. Tenemos así las neuralgias, la lumbosacra, ¿no es cierto? Aquí no le ha dado un lumbago con ciática. Y esto se da porque hay una compresión de los nervios, especialmente por alguna masa o algún tumor. Dolor también, en este sentido, puede ser clasificado como nociceptivo, que es el más frecuente. Y a su vez se clasifica o se subclasifica en somático y visceral, que lo veremos a continuación. También el dolor puede ser clasificado aquí como psicógeno, es decir, el que está relacionado con el ambiente psicosocial. Ahora, según la localización, el dolor puede ser, como habíamos dicho, somático. ¿Qué quiere decir esto? Que está bien localizado, es superficial y además se irradia, es decir, desde el punto que parte se extiende hacia el entorno. ¿Ya? Y esto puede estar dado en afecciones de la piel, de músculos y de huesos. O puede ser un dolor de tipo visceral, que al contrario del anterior, este está mal localizado, es más profundo y es continuo. Y esto generalmente lo podemos ver en algunas afecciones de vísceras como el estómago, el páncreas o el hígado. Ahora, la Organización Mundial de la Salud nos propone una escala analgésica que nos indica cuándo, en qué momento y con qué vamos a tratar este tipo de dolor. Es así que tenemos 3 escalones, ¿sí? En los cuales el primer escalón se va a hacer cargo de este dolor que habíamos hablado que es de intensidad leve, ¿sí? Aquellos dolores que son leves, no vamos a usar medicamentos que sean opioides, sino más bien los que son del grupo de los AINES, es decir, antiinflamatorios no esteroidales, tales como el diclofenaco, ibuprofeno, metamizolo, dipirona y también el paracetamol.
Medicamentos que son conocidos y que son comercializados sin necesidad de receta médica. Y además se agregan aquí los llamados coadyuvantes, que estos medicamentos son los medicamentos que nos sirven para tratar otros síntomas que no son el dolor. Por ejemplo, náuseas, vómitos, diarreas, constipación o estitiquez, etc. Ya en el segundo escalón, tenemos que aquí vamos a manejar los dolores llamados de intensidad moderada. Aquí, como habíamos visto anteriormente, ya requerimos de opioides, de medicamentos opioides débiles y que van a acompañarse o deben acompañarse siempre de medicamentos no opioides, es decir, los del grupo de acá, del primer escalón. ¿Sí? Entonces, algunos medicamentos opioides débiles, tenemos el tramadol o tramal, conocido, la petidina, la pentazocina y también tenemos que agregar aquí los coadyuvantes. Los coadyuvantes aquí se hacen mucho más relevantes, puesto que uno de los efectos secundarios, varios de los efectos secundarios de estos medicamentos opioides, precisamente son las náuseas, los vómitos, la constipación, en otros casos dolor de guatita o diarrea. Por eso es muy importante mantenerlos también, además de los opioides y los no opioides, agregar los coadyuvantes. Y ya en el tercer escalón, donde ya tenemos un dolor severo, más intenso, permanente, insoportable, que como habíamos visto, interfiere ya de plano en las actividades de las personas, incluso en el reposo. Entonces, aquí ya necesitamos de opioides potentes. Ya los clásicos, la morfina, ¿sí? La buprenorfina, que es, al igual que el fentanilo, la presentación es en parche, en una tratamiento un poco a veces más cómodo para el paciente y que le dura alrededor de 72 horas. Tenemos también otros como la oxicodona, el fentanil, perdón, ya habíamos dicho el fentanilo, la hidromorfina, y también vemos que se agregan, además de los no opioides, se agregan los coadyuvantes. Cuando hablamos de dolor, tenemos que referirnos a lo que representa lo que se conoce como el dolor total. Habíamos visto hace un momento que para tratar este dolor, el dolor físico, tenemos los medicamentos, ¿verdad? Junto con los coadyuvantes. Ahora, eso nos va a ayudar mucho para este tipo de dolor. Pero ¿qué pasa cuando tenemos también otros tipos de dolor que vienen o provienen de otros ámbitos de las personas? Por ejemplo, tenemos aquí la rabia, ¿sí? Que puede ser resultante del retraso en un diagnóstico, especialmente cuando el diagnóstico es de una enfermedad que ya no tiene cura, cuando tenemos una mala comunicación entre el equipo médico y el paciente. Eso puede generar un poco de rabia, malestar, que contribuyen a este dolor. También tenemos síntomas de depresión. La depresión entendida como la pérdida de algo. Y así tenemos, por ejemplo, pérdida de la posición social, uno ya no comparte, ya no es el mismo, eh, está un poco más retraído, ya no puede salir. También la pérdida del rol a nivel familiar. Por ejemplo, si tenemos a un esposo, un padre de familia que era el encargado de sostener, de llevar los alimentos, llevar el dinero a la casa en base a su trabajo, ¿no es cierto? Ya pierde ese rol porque ya pasa a ser una persona de pronto dependiente. Así también tenemos las pérdidas en el rol laboral, ¿sí? También de pronto alguien, un trabajador que era activo y era muy bueno en lo que hacía, de pronto va disminuyendo su rendimiento laboral e incluso llega a ya de plano ya no ir más al trabajo porque ya no puede realizar su trabajo. También algunos aspectos de la imagen corporal se pierden debido a la misma enfermedad y también se pierde la esperanza, convirtiéndose en lo que llamamos como desesperanza. Esto contribuye, como habíamos dicho, al dolor total. Y así también podemos tener la ansiedad, ¿sí? Ansiedad entendida como angustia, como miedo, por ejemplo, a ir al hospital, miedo al dolor y miedo a la misma muerte. Entonces, como vemos, todos estos tipos de dolor expresados en los distintos ámbitos contribuyen a este dolor total. Es decir, que no solamente es importante el dolor físico, sino tenemos que abocarnos y verificar y explorar también este otro tipo de dolores. Porque si nosotros nos centramos acá,
Vamos a encontrarnos que de pronto estamos dando medicamentos, subiendo dosis, agregando otro, y de pronto el dolor no se va a ir o va a disminuir muy poco si no nos hacemos cargo de estos otros ámbitos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del rol del cuidador, ese que les compete. ¿Sí? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, ¿qué implica ser cuidador o cuidadora? En este sentido, ser cuidador o cuidadora implica ayudar a su ser querido, ¿no es cierto? Y eso lo puede hacer de muchas maneras. ¿Sí? Tenemos ejemplos como acompañar a las citas médicas, ¿ya? Igual preparar comida. Estamos en contexto de una persona que ya no se vale por sus propios medios, ya necesita de apoyo, de ayuda. También para recoger las medicinas, por ejemplo, de la farmacia. Ayudar a manejar emociones, tales como la tristeza. Vemos que obviamente los pacientes van a expresar emociones de angustia, de tristeza, y esas emociones a veces no tienen con quién compartirlas, a quién expresárselas. Entonces, nada mejor que una persona que está constantemente y permanentemente, que es cercana, que permita ayudar ese tipo de emociones. También puede ser el enojo. ¿Qué implica ser cuidador también? Estar ahí, ser un apoyo, generalmente de forma permanente. Saber escuchar y dialogar oportunamente. Pero esto también puede generar emociones en el cuidador. ¿Qué podríamos experimentar? Recuerden que es normal experimentar algunas emociones. Somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, podremos experimentar estrés y preocupación. Sí, estamos sometidos a una gran tensión, el cuidar a un ser querido, verlo sufrir muchas veces, implica una carga de estrés importante y esto genera obviamente preocupación. Nos puede generar tristeza. Recordemos que la mayoría de los cuidadores o cuidadoras son familiares cercanos y si no son familiares cercanas, igual el hecho de cumplir ese rol los acerca mucho a las personas que están sufriendo. Y por hecho mismo es ser persona. Ver un ser humano que sufre puede generar sentimientos como tristeza, puede generar inquietud, ¿no es cierto? O enojo, no saber qué hacer, ¿no es cierto? A veces tener dudas si lo estaré haciendo bien, estará correcto el medicamento que le estoy administrando, que me indicaron, lo estaré preparando bien los alimentos, estaré siendo un apoyo de verdad. Todo eso genera inquietud y enojo al igual que el paciente, pues si es un familiar, también, eh, como habíamos visto, a veces también enojo por diagnósticos tardíos, ¿sí? Porque de pronto no se dan las cosas como quisieran. Entonces son sentimientos o emociones que pueden aparecer también. Y esto obviamente podría afectar el estado anímico. Por eso es importante que en primer lugar entendamos estas emociones, saber que están ahí, saber comunicarlas, saber expresar los pensamientos que se nos pasan por la mente, esas inquietudes, esas preocupaciones, poder expresárselas a alguien, pedir consejo y ayuda, nunca está de más. Muchas veces hay cosas que hay personas que tienen más habilidades para hacer ciertas cosas que nosotros a veces nos complicamos y no podemos hacerlas de la mejor manera. Entonces no hace mal pedir ayuda. Recuerden que esto puede ayudar a enfrentar de mejor manera esta situación. Con respecto a esto, algunas recomendaciones. En primer lugar, recordar que todos podemos equivocarnos a veces cuando estamos muy preocupados, ¿ya? Y nadie es perfecto. Recuerden siempre expresar sus emociones, sus sentimientos. No hay que parecer que está uno feliz todo el tiempo, como que si las cosas van viento en popa, ¿no es cierto? Es aceptable mostrar emociones como tristeza, como enojo, que habíamos mencionado hace algún momento. Así también hay que concentrarse en hacer las cosas más importantes, ¿ya? Muchas veces estamos preocupados de hacer las cosas que no va a pasar nada si se demoran un poco en hacerlas. Concentrarse más bien en hacer lo que más importa. Por ejemplo, ahí decíamos que si usted tiene más necesidad, está muy cansado, necesita descansar, el doblar o planchar ropa puede esperar un poco. No va a pasar nada, pero sí va a pasar algo si usted no descansa oportunamente o las horas que necesita descansar. Recuerde que usted está haciendo el mayor esfuerzo, un desgaste impresionante, ¿ya? Entonces hay que tomarse un tempito para pensar en estas emociones, ¿sí?
y hacerse cargo de ellas. ¿Y por qué digo esto? Porque eso nos conduce a algo que es muy importante para el rol del cuidador, es decir, el autocuidado. ¿Y qué significa esto? ¿Sí? Que tenemos que cuidarnos nosotros mismos primero. Si no, ¿cómo vamos a cuidar a los demás? ¿No es cierto? Para eso hay que mantener y atender las propias necesidades de salud. Por ejemplo, llevar un estilo de vida saludable para evitar enfermarnos, no descuidar controles y tratamientos médicos, especialmente si padecemos de condiciones o enfermedades que que se pueden complicar y que después nos pueden enfermar gravemente. Hay que tomar un tiempo necesario para cuidarse, es decir, el tiempo personal. ¿Y cómo se puede expresar eso? Por ejemplo, hacer cosas que uno disfrute, ¿ya? Por ejemplo, si a alguien le gusta tejer, leer un libro y no se ha dado el tiempo para eso, o para ver una teleserie, darse ese tiempo. Cosas que en realidad sean gratificantes y que en realidad las disfruten. Recordar mantener la actividad, el sedentarismo muchas veces nos puede complicar un poco más la salud. Y además está demostrado que mantenerse activo con ejercicio físico, eso mejora el estado anímico. Hay que darse las oportunidades para poder hablar con amigos. Muchas veces estamos enfrascados en los mismos temas, en un círculo vicioso, que hablando por ejemplo, de los medicamentos que debe tomar el paciente o que debe administrársele, de la alimentación que se le debe dar, de los cuidados en el aseo. Entonces, siempre estamos en lo mismo, en un círculo vicioso. Entonces, tener la oportunidad de conversar con amigos nos va a permitir desconectarnos un poquito, de hablar de otras cosas, de otros intereses y relajarse, de la manera que usted crea más oportuno, más pertinente. Si es para usted relajarse es dormir una siesta, una horita, ya, preocuparse quién se queda en esa horita con el paciente o que esto esté bien atendido y tratar de relajarse. Si relajarse es, no sé, pues salir a pasear, a caminar, pues eso, lo que usted sienta que lo relaja o la relaja. Y algo que sirve mucho, eh, estar con personas que lo entienden a uno, que saben por lo que uno está pasando. Muchas veces personas que ya pasaron por eso, que aprendieron mucho y que pueden ayudarle, pueden aconsejarle, pueden ayudarle a entender las cosas que usted está viviendo actualmente. Por eso, si hay la oportunidad, unirse a un grupo de apoyo para cuidadores. Bien, y por último, las conclusiones. Entonces, vamos a ver que en conclusión, el sufrimiento, recordar que puede ser motivado por causas físicas o psicológicas, que esto implica desgaste. Y siempre es consciente, es decir, la persona sabe por lo que está pasando. Recordar que los cuidados paliativos están enfocados en mejorar la calidad de vida desde la integralidad, es decir, viendo todos los ámbitos a nivel biopsicosocial y espiritual, tanto del paciente así como de su familia. Recordar que los pacientes que pueden requerir de cuidados paliativos no son solo los que presentan, como vimos, problemas oncológicos, ¿no es cierto? También hay otro tipo de pacientes que pueden beneficiarse de los cuidados paliativos. Las necesidades al final de vida requieren ser abordadas de forma integral, como lo vimos, ¿no es cierto? Para lograr el tan anhelado confort en los pacientes, porque no también en la familia. Recordar que el dolor es una percepción sensorial subjetiva. Cada uno vive, expresa su propio dolor a su manera. Es multidimensional, es decir, que no se debe solamente a un solo factor, por ejemplo, dolor solo físico, sino, como vimos, tenía otras dimensiones, ¿no es cierto? Y que puede llegar a ser intenso y desagradable. Y por esto mismo es que debemos manejarlo siempre de forma integral, es decir, cuidando todos estos ámbitos, estos aspectos que contribuyen a lo que conocimos como dolor total. Y finalmente, que el rol de cuidador, el de ustedes, es muy importante, sumamente relevante, y por eso implica el saber cuidarse. Espero haber contribuido un poco más y que les vaya muy bien en sus jornadas. Muchas gracias.